en Abriendo Puertas visitamos 3 lugares muy distintos que tienen mucho que contar. Historias de piratas, un retablo transparente y los secretos mejor guardados de un edificio muy público. Carlos Castilla viaja a las 2 capitales canarias para abrirnos las puertas de la Casa de Carta de Valle de Guerra, la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Esta trampilla con la leyenda que tiene la casa no habrá sido entrada y salida de piratas. Esto en realidad lo que era un tubo volcánico que llegaba en teoría hasta la costa, donde allí hacían sus negocios los piratas. Me siento un poquillo rara, que no veo las cosas como la tenía antes, ¿no? Han cambiado muchas cosas. En el Rubicón, en Lanzarote, en la zona de Femé, en 1404. Y posteriormente uno de los papas, Eugenio IV, manda que se traslade aquí, a Gran Canaria, con una condición, que no se pierda el origen. En el testamento de Viera y Clavijo, él deja escrito que se le entierre en la capilla de San José. Entre los 3 Pepes, José Luján Pérez, José Viera y Clavijo y José Barbojo pagaron la imagen de San José. Pues este es el espacio más importante y significativo y también estéticamente de toda la casa, porque es el sitio en donde, digamos, se puede reunir, se puede expresar la ciudad, porque en definitiva la corporación no es otra cosa que la representación de los ciudadanos. Muy buenos días, don José Manuel Bermúdez, señor alcalde. Del despacho casi todo es reciente, salvo esta mesa, siempre ha sido la mesa del alcalde desde la época de García Sanabria. ¿Les apetece viajar en el tiempo? Estamos en la Casa de Carta, al noroeste de la isla de Tenerife. Y hoy vamos a contarles cómo vivían los más acomodados, pero también aquellos que les servían. De paso, vamos a hacer un recorrido por las tradiciones, porque la casa ocupa actualmente el Museo de Antropología, un paseíto por la cultura más cotidiana que guarda también algún que otro misterio. Muy buenos días. Hola. ¿Cómo estás, Maite? Muy bien. Maite Enríquez es la subdirectora de la casa y el museo. Y yo lo primero que quería preguntarte es ¿por qué se llama la Casa de Carta? Pues bueno, se debe, el apellido Carta, es el apellido de una familia muy influyente en Tenerife en el siglo XVIII. La hacienda, como tal, perteneció anteriormente a la familia de la Guerra, que eran los propietarios de todo este valle, que por eso se llama el Valle de Guerra. Una familia que contribuyó con sus bienes a financiar la conquista de la isla de Tenerife y por esos favores se les regaló pues toda esta hacienda, ¿no? Ahí el primer testamento que aparece desde el siglo XVIII, de 1726, es cuando este señor, Matías Rodríguez Carta, compra esta propiedad y ya pues se conoce popularmente a partir de esta adquisición porque la reacondicionó y ya pues, los documentos escritos hicieron que se popularizara con este nombre que ha llegado hasta nuestros días. Pues Maite, nos vas a acompañar para conocer lo que ha sido toda esa evolución desde los tiempos de Matías de Carta hasta ahora, hasta esta casa y museo. Si quieres, pues tú misma nos abres las puertas. Encantada, vamos adelante. Fíjate que este umbral por donde pasamos tiene una doble almena con una cruz. Ajá. De hecho, todo el recinto, toda la propiedad está rodeada de un muro almenado, que eso hace que quede patente la diferencia entre una casa noble de una casa que no lo es, ¿no? Pues Maite, zona noble, pero aquí realmente no vivían, entre comillas, los señores, sino también el servicio. Yo no sé cómo se organizaba la vida en aquellos tiempos. Pues mira, fíjate que efectivamente los señores vivían en su palacio en Santa Cruz y esta residencia de campo la habitaban simplemente estacionalmente para la recogida de las cosechas, alguna temporada, para albergar algún personaje ilustre invitado, pero quienes realmente vivían en la casa eran precisamente todas las personas que la mantenían, que eran pues, la servidumbre. Estamos entrando y ya empiezo a notar, Maite, la parte del museo, ¿no? Porque no sé si la casa se ha aprovechado la estructura o ha ido cambiando en todos estos años con el tiempo para adaptarse a este nuevo objetivo. Pues sí, te comento, lógicamente con tantos siglos de andadura la casa tiene mucho que contar y estas paredes han vivido muchas cosas, ¿no? Las nuevas y las viejas. Efectivamente la casa se ha ido remodificando a lo largo de los siglos en la medida que se ha ido adaptando a las necesidades de sus moradores.
Cuando esta casa se restauró, que fue en los años 70, al principio no se sabía muy bien que iba a haber un museo, simplemente se hizo con el criterio de reorganizar otra vez las estructuras básicas de las típicas viviendas solariegas canarias. Solo un poquito después, en los años 70, se decidió que era el lugar y el marco idóneo para hacer un museo de arte y costumbres populares donde recogiera un poco una muestra de la cultura popular de la isla. Bueno, Maite, esto me lo tienes que contar porque esta trampilla con la leyenda que tiene la casa no habrá sido entrada y salida de pirata. Este corredor es posterior al 18, este es del 19, y que oficialmente esto era una bodega. Pero bien, es verdad que los rumores del pueblo, y aquí nos han contado durante muchos años la gente, que como esto se llamaba Casa del Pirata, pues que esto en realidad lo que era un tubo volcánico que llegaba en teoría hasta la costa, donde allí hacían sus negocios los piratas. Me llama mucho la atención, Maite, esta destiladera porque no había visto nunca una integrada en la propia arquitectura del edificio, ¿no? Sí, la verdad es que te ha llamado bien la atención porque no es muy usual verla en una estructura, precisamente todo este mueble empotrado, orientado además al norte, ¿no? Orientado al norte porque, claro, es la parte más fría en todas las islas, ¿no? En todas las islas, sabes que este Alicio no manera quiere. De tener agüita fresca, sin duda. El agüita fresca y la fresquera, ¿sabes? Esta pieza de aquí abajo también forma parte de las destiladeras tradicionales. Ajá. Y es un lugar donde se ponían alimentos para que se conservaran mejor. Seguimos viendo la casa, ¿no? Vamos, venga. Maite, ¿y cómo se organiza el museo? Veo aquí, bueno, parte de trajes típicos, ¿no? La gomera, el hierro, la orotava. Pues mira, esta es precisamente una de las colecciones que tiene el museo, que es muchísimo más amplia, es la de textiles e indumentaria, pero efectivamente el museo tiene muchísimas cosas que enseñar. En los primeros años fue un museo dedicado, pues un poco orientado a la recreación ambiental de casas populares, y mostraba las típicas cosas que muestran los museos de artes y costumbres populares. Sí. Luego pasó una etapa cuando se convirtió en museo de historia y antropología, donde fuimos un poquito más ambiciosos y quisimos mostrar también cómo andaba la museología en Europa y en el resto del mundo. Y luego, pues hace 10 años se volvió a retomar un poco una muestra, una pequeña selección, que es lo que estamos viendo, de lo que es toda nuestra colección, ¿no? Que abarca muchísimas, desde mobiliario popular, artesanía, hasta el turismo, por decirte de alguna manera. ¿Seguimos viéndolo? Por supuesto, vamos. Hola, buenos días. Un sitio privilegiado para trabajar, ¿eh, Francisco? Sí, y muy bello. Sí. Y muy sublime, como decía don Juan de la Cruz. Pues sí. Y lleno de rincones. Yo creo que deberías de invitar a la gente a verlo. Sí, que vengan muchísimas. Fantástico. Sí. Ya te dije que es un colega de toda la vida y que lo conoce muy bien, conoce su oficio. Pues mira, te voy a llevar a un lugar de la casa que es el que normalmente le gusta más a todos, y es un lugar muy, muy especial. Un horno. Es el horno original de la casa y se conserva pues tal cual ha estado. Es una pieza preciosa, y esto es que realmente antes de cocina fue panadería. Fue una panadería donde la gente de aquí, de la zona... De ahí todos estos elementos, ¿no? Claro, esto de ahí con lo que se acaba... Sí. Claro. Aquí hay una artesa empotrada, que es donde se hace la masa para hacer el pan. Ajá. Y se queda en reposo. Fíjate que los techos también, una parte están cubiertos, otras descubiertos, porque aquí se tiene que proteger de que le caiga impureza, y allí, para que salga el humo, pues está abierto. El suelo también es original, losa chasnera de aquí de Tenerife. Entonces el pan no solo se hacía para los habitantes de la casa, sino que también se vendía. Sí, esto era una auténtica panadería. Y esta es la puerta que me comentabas antes que se hacía la cola. Justa. Veo que históricamente hay un vínculo muy fuerte de los habitantes del Valle de Guerra con la casa, y me imagino que seguirá con el museo, ¿no? Efectivamente, hay muchas historias no contadas todavía sobre la Casa de Carta y las vivencias de los valleros en la Casa de Carta, y esta casa siempre intenta pues estar con las puertas abiertas para que los valleros y las valleras pues... mantener la casa viva al final. Pues sí. Pues muchísimas gracias, Maite, por haber estado con nosotros hoy. Gracias. ¡Mua! 2 besos, que sigan con este trabajo estupendo. Y te voy a dejar un momento aquí en la cola del pan. Genial. Porque yo tengo que entrar otra vez en la casa, porque voy a entrevistar a una persona que vivió muchísimos años en la casa, o sea que tendrá cosas interesantes que contar. Seguro que sí. Hasta ahora. Hasta luego. Llegamos a lo que era la zona de servicio, en la Casa de Carta, y aquí está don Gilberto Delgado,
¿Qué tal, don Gilberto? Gobea Delgado. Que usted era un habitante de la casa, era medianero durante, bueno, un montón de años. A lo mejor mucha gente que está en casa no sabe exactamente cómo es el trabajo de medianero, porque usted tenía que encargarse de todas estas tierras, de sacarles provecho y luego dividía con el propietario, ¿no? No siendo la caña dulce era del propietario. ¿Le acompaña a su familia aquí? Mi mujer y mi hija. Pues muy buena, gracias por estar con nosotros también acompañándonos hoy en esta visita que hacemos a la casa de Carta. Y me contaba usted, Gilberto, que su hija había nacido en esta casa. Sí, señor, en esta parte alta. ¿Cuántos años hace que no venían? 50 años o un poquito más. Más de 50 años. ¿Y qué se siente al volver? Pues mira, la verdad que me siento un poquillo rara, que no veo las cosas como las tenía antes, ¿no? Han cambiado muchas cosas. ¿Ah, sí? Sí, pero no, está bien. Encantadísima de estar aquí hoy viendo esto. Yo puedo tener muy pocos recuerdos, porque según ellos me dicen, me fui con 8 meses, es decir, que con esa edad. Ajá, o sea, que eras un bebito prácticamente. No puedo recordar. Gilberto, ¿me acompaña usted arriba y me enseña un poco parte donde vivían y desde luego donde nació su hija? Sí, señor. Don Gilberto, me dice que esto a la vista por lo menos está prácticamente igual, pero la vida en aquellos años supongo que no era igual de cómoda. Aquí no había ni agua, ni luz, ni teléfono, ni nada, ¿no? No, de eso no había nada, sino agua del aljibe. Agua del aljibe. ¿Y las luces que tenían? Vela. La niña que nació aquí, pero al final tuvo más hijos, ¿no? Sí, señor. Tengo 6. 6 en total. Ah, porque 2 nacieron en la casa. 2 nacieron aquí en la casa. ¿Le importaría enseñarme dónde nació la hija? Ahora, a ver sí, cómo... señor. Bueno, usted se acordará y igual pues no me voy a acordar. Lo ve muy cambiado. Pues don Gilberto, de aquella época en la que usted vivió aquí, fíjese cómo ha cambiado el cuento. Ahora estamos en una oficina con pantallas de ordenador, tecnología moderna. Yo no sé si los techos se siguen manteniendo los mismos. Yo creo que reparado. Sí, pero la misma... Y otras tablas que estaban mal, pues la pondrían también. Ajá. Y en este espacio me dice usted que es donde nació su hija. Pues ahí mismo en la esquina esa. Pues don Gilberto, es usted parte de la historia de esta casa. Muchas gracias por habernos acompañado y enseñarnos un poco lo que era la vida de los, digamos, trabajadores, ¿no? Del servicio realmente. La vida del no de los más acomodados, como decíamos al principio. La vida del hambre. Sí, señor, la vida del hambre en aquellos años. Y de trabajo. Y de trabajo. Muchísimas gracias. Igualmente. Y mucha suerte. Igualmente, y muchos años más. Gracias. Javier, perdona que te interrumpa, no, discúlpeme. Perdón. Luego nos vemos. Gracias. Javier Figueroa, mucho gusto. Tú eres el guía director de la Casa de Carta. Has tenido la deferencia de dejar un poco a los visitantes un momentito, unos minutitos a su merced, como lo que pega en esta casa, para atendernos, porque la casa es impresionante, pero su propietario, Matías de Carta, a mí me parece que es un personaje todavía de dejarnos más con la boca abierta. Dicen que era pirata incluso. Bueno, hay leyendas rurales dentro del pueblo que comentan cosas, e incluso en Santa Cruz está su tumba, en la parte alta de la cabecera de su tumba, pues dice que murió justo en el lugar donde fue enterrado. Ajá. Y ahí tenemos las 2 tibias y la carabela. Pero bueno. O sea, el símbolo pirata está encima de su tumba. Sí. En la casa, desde luego, es impresionante. Todos estos visitantes, ¿qué es lo que pueden ver? ¿Qué se pueden encontrar en la Casa de Carta? Lo primero es la cultura canaria. Cuando entras aquí dentro lo respiras. Y una de las cosas que presumimos es de nuestra hospitalidad y al cliente que visita Tenerife darle una buena información para que conozcan bien nuestra cultura. Tiene que ser increíble trabajar en un sitio como este. Soy un enamorado de la casa y el orgullo ballero lo siento cuando entro dentro de estas paredes. Es el emblema, el ADN de nuestro pueblo. Qué bueno. Durante muchos siglos esta casa la hemos tenido para la gente del Valle como nuestro referente. Y gracias a que el organismo de museos y centros hace 25 años la convirtió en museo, pues hemos conseguido de que cuando la gente visita nuestro pueblo, tener donde enseñar nuestras galas y al mismo tiempo preservar esto que es una auténtica joya. Y enmarcar a toda Canarias, porque hay un poquito de cada Canarias aquí dentro de esta pared. Javier, ya que te he secuestrado un poco de los visitantes, ¿te importa que te acompañe y me enseñas el resto? Vamos a seguir. Venga.
Bueno, y estamos en los exteriores de la Casa de Carta y hemos venido a ver a Nuria Vacas. Nuria, te echo una mano, ven. Para que me cuentes exactamente dónde estamos. Veo que mucho trabajo y esto casi como un vergel, ¿no? Estas son las huertas de la Casa de Carta del museo. Las originales, o sea que sigue en activo y en la misma zona que en su momento. Y ahora pues las llevamos desde el Centro Nuevos Caminantes, con un convenio con el organismo de museos, pues se llevan las huertas, las cultivamos nosotros. ¿Y qué trabajo realizas con ellas? Fundamentalmente huerto, porque veo que también hay invernaderos, una zona con plataneras, hemos visto. Sí. Esto pero sobre todo llevamos lo que es los huertos como de autoabastecimiento, ¿no? Una agricultura tradicional. Después también están ya una representación de los cultivos de exportación, que lo hace más ya el museo, aunque todo lo que se recolecta y se recoge lo gestionamos nosotros. O sea que es un trabajo efectivo al final y práctico, no solo están ocupados, sino que todo eso se aprovecha después en beneficio de ellos mismos. Se recolecta en el museo, sí, es para los gastos de ellos, pero así del centro, cuando salimos con un chocolatito, dar una vuelta, poder salir de visita pues, a otros municipios. ¿No? Valle Guerra tiene un clima y una tierra muy buena, entonces aquí puedes trabajar todo el año, no es lo mismo que si el huerto estuviera en otro lugar. Y no estamos solos, ¿no? Dos trabajadores de los más veteranos que nos acompañan. Son Pepe y María, que llevan con nosotros desde el principio. Bueno, ellos empezaron, sus padres, sus familiares, a fundar la asociación, porque aquí en la zona no había nada para poder ellos trabajar y aprender. Son 2 de los 32 chicos que actualmente hay de la zona, sobre todo Valle Guerra, aunque también hay de toda la laguna y Santa Cruz, incluso Tacoronte. ¿Y les gusta trabajar en el huerto? Sí. ¿Sí? No es duro, haga frío o calor, porque bueno, también llueve o como sea, ustedes siempre están aquí. Pues vamos a ver qué tenemos por aquí. Nuria, María y Pepe, veo que tengo pimientos, que hay pepinos, escarola, coliflor. Qué maravilla, qué trabajo tan estupendo. Pues muchísimas gracias, Nuria, enhorabuena por ese trabajo. Gracias. María, Pepe, lo mismo, gracias por acompañarnos y bueno, yo con esta variedad que les voy a contar. Que esta noche o mañana me hago un potajito de chuparse los dedos. Gracias. A ustedes. En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio de Vegueta, en pleno casco histórico, se levanta desde hace más de 4 siglos un impresionante monumento religioso, la Catedral de Santa Ana, una de las 2 únicas catedrales que existen en Canarias. Por ella han pasado siglos, personalidades y millones de visitantes, algunos de ellos acudiendo como fieles al templo y otros para descubrir el valor arquitectónico e histórico del edificio. Hoy nosotros trataremos de descubrir los secretos y bellezas de la Catedral de Santa Ana. Don José Lavandera López, muy buenos días. Buenos días. Gracias por recibirnos y encantado. Acompañarnos en esta visita que vamos a hacer hoy a la Catedral de Santa Ana. Encantado. 27 años como canónigo de la Catedral, mucho tiempo de una vida. Sí. Supongo que conoce usted la Catedral como la palma de su mano, ¿no? Sí, la conozco bastante bien. ¿Cuándo se le otorga el título de catedral a Santa Ana? La catedral nace en el Rubicón, en Lanzarote, en la zona de Femé, en 1404. Y posteriormente uno de los papas, Eugenio IV, manda que se traslade aquí, a Gran Canaria, con una condición, que no se pierda el origen. O sea, que se mantiene, lo único que se hace es trasladar el edificio. Lo único que en la primera, en Lanzarote, el patrono era San Marcial. Y aquí ya se comienza con otro titular, que es Santa Ana. Son casi 400 años los que se tardan en 4 siglos en construirse. Yo supongo que es inevitable la mezcla de estilos, ¿no? Sí, el estilo predominante, evidentemente, es el gótico. Y después de todos esos años de trabajo, ¿se puede decir que la catedral está terminada? Está acabada en el conjunto del culto, o sea, en cuanto a las funciones litúrgicas, bien, pero no está acabada, porque nos queda el lado norte. Visitantes ilustres. A mí se me ocurre Pío XII, que creo que vino además antes de ser nombrado papa, pero no sé si usted lo considera el visitante más ilustre que ha visitado la Catedral de Santa Ana.
Sí, yo creo que sí, porque fue después elegido como papa, ¿no? Iba camino de Buenos Aires y estuvo aquí algunos días además. Sí, sí, quiso parar específicamente para visitar. Sí, sí, estuvo en la catedral detenidamente, predicó en la catedral, estuvo en Terol también. Exacto. Don José, no sé si el exterior de la catedral es tan bonito como el interior. ¿Vamos a verlo? ¿Le parece? Sí, me parece muy interesante. Don José, estamos en el interior ya de la catedral y usted considera importante que paremos delante de esta campana. Sí, es muy importante por el hecho luctuoso que rememora la invasión de esta isla con la armada holandesa que se presentó aquí en las aguas que conquistó la ciudad y la asoló. Y entre otras cosas, aquí en la catedral hizo una gran hoguera, se quemaron retablos, cuadros, todo fue pasto de las llamas. Intentaron derribarla incluso, pero al ser de piedra, pues resistió. E incluso se llevan la campana como botín de guerra. Y esto es un detalle muy bonito de una sociedad holandesa aquí de Gran Canaria que dona esta campana en recuerdo de aquel hecho luctuoso y triste. Don José, llegamos casi al centro, punto más importante también de la iglesia, este altar. Es una pieza magnífica, es piedra de basalto como todas las de las islas, que tienen origen volcánico, pero está tratada como si fuera mármol. Casi mármol, sí. Sí. Es una sola pieza. Que pesa exactamente 2.990 y algo de kilos. Y está situada exactamente en el lugar del corazón. Me decía usted que existían unos cuadros de Pacheco magnífico, que valía la pena ver. Son muy importantes porque, primero, formaron un retablo. Son cuadros claramente barrocos por el claroscuro. Bueno, y representan el barroco andaluz de manera eminente porque son obras de Suegro, de Velázquez. Mientras entrábamos, don José, me fijaba también y leía, claro, la figura de don Manuel Verdugo Albiturria, que es el único obispo, hijo de Canarias, dice que ha ocupado esta sede. Ha sido el único y el último obispo de las 7 islas Canarias, o sea, después del muerto se divide y nace el obispado de Tenerife. Hablábamos de que estas pinturas pertenecían a retablos, pero creo que tiene usted por ahí también otra sorpresa, que es el retablo transparente, que vale la pena verlo, ¿no? Sí, es otra de las joyas de la catedral. Don José, el retablo transparente. ¿Por qué se llama así? Debido al uso litúrgico que tenía, que era para el Jueves Santo y debía ser muy visible para todos los fieles, pero es la única pieza gótica, retablo gótico que tenemos en una catedral gótica, que se terminó la catedral, pero no se hizo retablo. Y después, muy posteriormente, en el siglo XX, el año 30 y algo, se adquirió este retablo que procede de una iglesia catedral de Cataluña. Don José Lavandera, muchísimas gracias. Canónigo de la Catedral de Santa Ana, gracias por atendernos y yo voy a seguir disfrutando de este magnífico edificio. Gracias. Bueno. Don Julio Sánchez Rodríguez, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Gracias por recibirnos. Historiador y escritor y un pozo de sabiduría. Para situar un poco a la audiencia, me gustaría que usted me contara qué requisitos había que reunir para que a uno lo pudieran enterrar en una catedral. Hay que distinguir dos épocas. Antes de las Cortes de Cádiz, en 1812, 1813, las catedrales tenían cementerios al lado, pero personajes como canónigos y obispos eran enterrados en la cripta de la catedral o en alguna capilla. Pero después de las Cortes de Cádiz prohibió enterramientos en las iglesias y catedrales. Y no solamente eso, sino que no podía haber cementerio junto a las iglesias. Era por las epidemias. Y entonces se ordenó que se hiciesen cementerios extramuros, fuera de la ciudad. Y aquí se hizo el de Vegueta. Pero eso duró hasta el tiempo del reinado de Alfonso XIII, que a petición de la iglesia dio licencia para que obispos y dignidades de la catedral pudiesen ser enterrados en la catedral. Reverendo, ¿quién está enterrado aquí? En esta capilla está enterrado Bartolomé de Cairasco, el primer poeta canario. ¿Qué podemos leer sobre su tumba en esa inscripción? Esa inscripción está escrita en latín. Músico
y poeta, celebrado en todo el orbe, yace en esta tumba volando a los astros con su nombre. Pero está escrito en latín y yo lo he traducido al castellano. Perfecto. Otro mausoleo precioso, don Julio, en este caso al excelentísimo don Fernando de León y Castillo. Casi nada, don Julio. Bueno, en la lápida se dice todo lo que él fue, ¿no? Marqués de Múnich, fue ministro de la Corona y embajador de España en Francia. Y esta es la imagen de Santa Teresa que vino de Génova, ¿verdad, don Julio? Sí, esta imagen y retablo vino en 1776. La encargó el canónigo Vignori Longman, por la devoción que había en la catedral ya Santa Teresa. Don Julio, y llegamos a la capilla de San José, que es donde está enterrado don José Viera y Clavijo, el autor de la historia de Canarias, entre otros muchos cosas. Méritos, ¿no? Sí, pues en el testamento de Viera y Clavijo él deja escrito que se le entierre en la capilla de San José. Entre los tres Pepes, José Luján Pérez, José Viera y Clavijo y José Barbujo pagaron la imagen de San José que vemos arriba. Por eso se llama la imagen de los tres Pepes. La imagen de los tres Pepes. Ajá. Cuando murió el 21 de febrero de 1813, Viera y Clavijo no pudo enterrarse aquí porque ya las Cortes de Cádiz habían prohibido el enterramiento. Ajá. Entonces se tuvo que enterrar en el cementerio nuevo de Vegueta. Pero cuando el rey Alfonso XIII ya dio licencia de que las dignidades se pudiesen enterrar en la catedral, trasladó los restos desde el cementerio aquí para cumplir la voluntad testamentaria de Viera y Clavijo. En el año 2013, el 21 de febrero, hubo aquí una ofrenda floral y se puso aquella placa que dice homenaje del Cabildo Catedral y de la Sociedad Canaria al ilustre sacerdote don José Viera y Clavijo. Muchísimas gracias, ha sido usted muy amable. Y ahora vamos a hablar con don Luis, si me acompaña usted. Muy buenos días, don Luis. Buenos días. Gracias por atendernos. Con muchísimo gusto. Don Luis García Correa, es usted el presidente emérito de la Asociación de Amigos de la Catedral. Le ha dedicado muchos años a esta catedral, algunos como presidente, otros como amigo, otros como deán, me contaba también, más de 15 años. Es un gran conocedor de la Catedral de Santa Ana. La situación de la catedral, me comentaba usted que es muy especial. Lo es, no solo porque tiene la orientación de todas las catedrales hacia Israel, sino que está situada en la primera plaza que se construyó en España y es la réplica de las de América con los tres poderes: el poder político, que era el ayuntamiento, el poder militar, que era la casa regental, y el poder religioso, que era el obispado. Esta plaza de Santa Ana es la que dio origen y la invitación de todas las plazas de América. ¿Quién proyectó todo este magnífico edificio, esta catedral? No llegaban a 1000 habitantes los que habían a finales de 1400 en la ciudad de Las Palmas. Y aquellas prohombres y aquellas promujeres crearon, planificaron y comenzaron esta catedral. Y además con una grandiosidad, que aquí está el edificio más importante que existe en las islas del Atlántico, es la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria. Uno de los ejemplos son las columnas. Es una especie de homenaje también a nuestra tierra, porque son como palmeras, ¿no? Son una representación de la palmera. Entonces, aquellas 1000 personas tenían la sensibilidad de reconocer que el fénix canariense, la palmera canaria, es de una belleza singular. Y entonces estas columnas son una representación pétrea de la palmera canaria. Y estas columnas guardan también algún secreto que me va a enseñar usted, don Luis, porque creo que tienen motivos no solo religiosos, sino, incluso podríamos decir, un poco esotéricos, ¿no? ¿Vamos a verlo? Lo es, claro que sí, vamos a ver. Pues esta es la columna, don Luis, donde está esculpido este unicornio, ¿no? ¿Y por qué un unicornio en una catedral? Bueno, esa es una representación de la honestidad, de la castidad. El unicornio protege a la doncella y entonces aquí quiere hacerse una representación de la castidad, de la santidad en la mujer, como era la Virgen. Nos despedimos, don Luis. Muchísimas gracias por habernos atendido hoy, por esa entrega durante tantos años a la Catedral de Santa Ana, y yo voy a continuar conociendo secretos
y tradiciones de esta catedral. Muchísimas gracias, don Luis. Me encanta. Me dirijo de nuevo al altar y no para dar la misa, sino porque aquí he quedado con Juan Andrés Santana, que nos va a hablar de una tradición preciosa, la lluvia de pétalos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Juan, gracias por acompañarnos. De nada, hombre. ¿Te puedo tutear? Sí, sí, claro, faltaría más. La lluvia de pétalos, ¿es qué? Bueno, la lluvia de pétalos es una tradición de la catedral desde el siglo XVIII. En el año 1700 se comenzó a hacer. Es un acto que se celebra con motivo de la ascensión del Señor, que se celebra 40 días después de la resurrección. La teatralidad del acto es que la cúpula, pues vamos a suponer que ese es el cielo y desde ahí Jesús, que se ha ido este día al cielo, nos envía las gracias y la fuerza para continuar nuestra tarea en la iglesia. Hay unos servidores de la catedral que se ponen allí y van lanzando poco a poco y entonces se ve caer una nube de pétalos de rosas en todo este entorno. Entonces se va llenando todo el altar y todo este alrededor se convierte en una alfombra de pétalos de rosas. ¿Es una tradición que solo se celebra en esta catedral? En cuanto a la fecha, sí. Hay alguna otra catedral en la península que lo hace, pero lo hace el día 15 de agosto, que es la Asunción de la Virgen. Lo hacen como un homenaje a la Virgen, pero no caen desde la cúpula. La lluvia como tal es exclusiva de aquí. La expectación de los cristianos que están participando en la celebración es exclusiva, es algo muy especial. Y si hay un día, desde luego, también especial y emotivo, en la catedral es cuando se recibe la visita de la Virgen del Pino. Pero quiero que me lo cuentes en un lugar que me has enseñado antes que me ha encantado, el Patio de los Naranjos. Sí, ¿Vamos a verlo? Sí, sí, claro, cómo no. Juan, pues hemos cruzado la Puerta del Aire, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y llegamos al Patio de los Naranjos, que es francamente precioso. A diferencia de otros lugares, aquí la Virgen viene, podríamos decir, a demanda, entre comillas, ¿no? Cuando se la necesita. Efectivamente. Cuando ha bajado, las veces que ha bajado, que son 51 veces desde el año 1706, siempre han bajado a demanda. Cuando ha habido plagas, la plaga de langostas, los canarios conocen lo dañinas que son, pues ha habido guerras, por el hambre, que también ha sido muchas veces, cuando hay enfermedades, para las sequías, que son aquí muy recurrentes, aquí ocurren con mucha frecuencia, pues en esas fechas bajan, se pide y bajan a la Virgen para pedirle que interceda ante Dios y se acaben esas plagas, esas miserias, ¿no? Y el camino de la Virgen del Pino, Juan, desde Teror, la antigua carretera de Teror, Tamaraceite, Ciudad Alta, Chamán que se llama, y luego bajada, y en el Castillo de Mata se hace la recepción oficial por las autoridades religiosas y civiles y se trae en procesión con miles de personas hasta la catedral. Juan Andrés Santana, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Y en esta paz que se respira en este Jardín de los Naranjos, yo creo que podíamos seguir charlando, relajándonos, y a ellos ya los veré otro día en otro edificio y con otras historias. Y aquí, cuando tú quieras y ustedes quieran, nos tienen a nosotros. Gracias, Juan. Pues este es el espacio más importante y significativo y también estéticamente de toda la casa, porque es el sitio en donde, digamos, se puede reunir, se puede expresar la ciudad, porque en definitiva la corporación no es otra cosa que la representación de los ciudadanos. Muy buenos días, don José Manuel Bermúdez, señor alcalde. Del despacho casi todo es reciente, salvo esta mesa, siempre ha sido la mesa del alcalde desde la época de García Sanabria. Hoy vamos a descubrirles la parte más íntima de un edificio muy público, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Está situado en el centro neurálgico de la ciudad y es actualmente la sede de la alcaldía y de los plenos públicos. El lugar desde donde se decide el destino de Santa Cruz y en parte el de sus habitantes. He quedado en la puerta del ayuntamiento con don Sebastián Matías Delgado. Él es arquitecto y conocedor del edificio, no digamos gran conocedor del edificio. Gracias.
Porque me decía usted antes que el gran conocedor del edificio era otra persona. Bueno, el mejor que ha estudiado este edificio quizás es Alberto Darias Príncipe. Casa de los Dragos, ¿por qué se llama así? Bueno, esta es una denominación moderna que se le ha dado a partir de que se plantaran estos dragos. Pero este espacio en el que estamos ahora no siempre fue así. Ajá. Este espacio tuvo una cerca de piedra, con su verja, exactamente igual, por ejemplo, que la que tiene el Banco de España. Y eso se quitó en un momento determinado y los jardines se transformaron y se plantaron estos dragos. Y bueno, y esto se ha hecho, digamos que ha aprendido y se sigue llamando así, ¿no? ¿Cuántos años tiene el edificio? Bueno, pues el edificio tiene en estos momentos aproximadamente, desde que se terminó, como un siglo. Pero desde que se empezó, pues 1 siglo y 15 años o así, ¿no? Realmente es un edificio que remite siempre a un clasicismo. Lo que pasa es que a un clasicismo no exactamente lo que se ha llamado el clasicismo romántico, sino un estilo romántico pleno. El edificio no se abandona para nada a otros estilos como barrocos o cosas por el estilo, nada, en absoluto. Todos los elementos, si se despiezan, pertenecen a una formulación clásica, lo que pasa es que combinadas a la manera romántica. Por ejemplo, los huecos de planta baja y los de planta alta son completamente distintos, unos se terminan con arcos, los otros con dintel y frontón, etcétera, ¿no? Pero Sebastián, en fin, hay una frase clásica que casi donde queda cada uno, sea pueblo, ciudad, oye, ¿dónde nos vemos? Dice, en la plaza del ayuntamiento. Y me ha sorprendido que este ayuntamiento no tiene ninguna plaza. El ayuntamiento tuvo aquí una explanada enorme. De no haberse construido el gobierno civil, aquí probablemente tendríamos delante ahora... Tendríamos la posibilidad de tener una plaza que nunca tuvo. Si el ayuntamiento, en vez de construirse aquí, hubiera construido donde está el Banco de España, pues tendría a lo mejor una plaza delante. Pero esa es la razón de que este edificio pasa sin un espacio cívico representativo. Vamos a conocer un poquito mejor el edificio y si a usted le parece, don Sebastián, entramos. Bueno, vamos a entrar al salón de plenos, que es la joya de la casa. Qué bien. El espacio más importante. Lo he podido ver por fuera, pero ya me ha dejado impresionado simplemente a través del cristal. Gracias. Bueno, qué maravilla. Bien, pues este es el espacio más importante y significativo y también estéticamente de toda la casa, porque es el sitio en donde, digamos, se puede reunir, se puede expresar la ciudad, porque en definitiva la corporación no es otra cosa que la representación de los ciudadanos. De los salones de plenos que he podido ver, es uno de los más bonitos. Seguramente en Canarias el más bonito. El pintor aquí estuvo muy refinado. Y el maestro Granados, que fue el encargado de la decoración, igualmente. Este salón, en principio, ocupa lo que sería el patio, es decir, en una casa tradicional es una serie de crujías en torno a un patio. En este caso, el patio, digamos, está techado, está cubierto para favorecer el uso de él, ¿no? ¿Y qué techo, don Sebastián? Porque cuando entramos me he fijado qué pintura, ¿no? Bueno, esa pintura del techo está hecha nada menos que por González Méndez, que era en aquel momento el pintor, digamos, más famoso que tenía Canarias y representa a la verdad triunfando sobre el error, es decir, que está pensado claramente orientado a lo que iba a hacer la naturaleza del propio la justicia, porque cuando eso todavía no se había decidido que este iba a ser el ayuntamiento, ¿no? Las arañas de cristal, las cúpulas de cristal, todo eso vino de Alemania, son magníficas. Otra cosa que me ha dejado impresionado son las vidrieras, ya no solo por lo bonito, que cuando uno entra se queda impresionado, sino porque también creo que dicen mucho de la historia de la ciudad, ¿no? Sí, son vidrieras hechas en Barcelona. Representan en el centro el escudo de la ciudad. A la izquierda del espectador es algo alusivo a la victoria sobre Nelson. Y a la derecha, la actuación de la ciudad cuando la famosa epidemia de cólera de finales del siglo XIX, que le valió el título de muy benéfica, ¿no? Don Sebastián Matías, le voy a dejar en este salón. Muchísimas gracias. Gracias por atendernos. De nada. Hasta pronto. Ustedes. Hasta luego. Don Luis, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por recibirme. Don Luis Colas es el cronista oficial de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y bueno, sabrá muchísimas cosas del edificio, del ayuntamiento y desde luego también de la ciudad. Y yo quería que me recibiera aquí don Luis porque la heráldica, el escudo de armas de una ciudad también dice mucho, ¿no? Bueno, este escudo en realidad representa casi la historia y lo que es la ciudad de Santa Cruz.
Está orlado por el azul del mar Atlántico, tiene representadas 4 anclas, 3 fortalezas que son las más importantes de las 20 y tantas que orlaban todo el frente marítimo de la ciudad. En el centro está la cruz verde de madera, que representa la que trajo el adelantado en 1494. Fantástico. Y todo presidido por la corona real. Pues don Luis, ¿qué le parece si seguimos viendo el edificio y sus habitantes? Vamos a seguir viendo. Muchísimas gracias. ¿De acuerdo? Vamos por ahí. Buenos días. Muy buenos días. Perdone la interrupción. Son los concejales, porque esto es un edificio vivo, ¿no? ¿Quién trabaja aquí? Sí, aquí trabaja, bueno, en primer lugar el señor alcalde y luego los grupos políticos, y esto es una de las salas donde se reúnen los concejales para deliberar y hacer su trabajo. Aquí de los grupos políticos, de los concejales y del alcalde. Creo que además su despacho está cerca, ¿no? Aquí está el despacho del alcalde. ¿Y cree usted que nos podría recibir? Inténtalo, a ver si... ¿Se puede? Muy buenos días, don José Manuel Bermúdez, señor alcalde. Gracias por hacer una breve pausa y recibirnos en su despacho. Imagino que tendrá el día ajetreadísimo. Así debe ser la vida de un ayuntamiento, supongo. Ya sabes cómo esto son 24 horas dedicadas a la alcaldía. Señor alcalde, vamos a ponernos por aquí. Y así también la gente puede ver un poco cómo es este despacho, porque veo que es un sitio excelente para trabajar. Bueno, sí, es un despacho de trabajo. Mira cómo tengo la mesa, llena de papeles, y del despacho más o menos casi todo es reciente, salvo esta mesa, que es una mesa que siempre ha sido la mesa del alcalde desde la época del alcalde García Sanabria, ya por 1920 y poco, y él la mandó a construir. Y es la mesa del alcalde de todos los alcaldes de Santa Cruz desde García Sanabria. Señor alcalde, hasta pronto. Muchas gracias por la visita. Muchísimas gracias, le dejamos trabajando. Y nosotros seguimos. Wow. Bueno, y aquí estamos en la Sala Murphy, que es una sala Murphy. ¿Por qué se llama la Sala Murphy? Porque aquí es donde suele estar el retrato al óleo de José Murphy, pintado por Gumersindo Robaina. Murphy es posiblemente el padre de la capitalidad de Santa Cruz. Me dijo que el retrato lo podríamos ver después en una exposición que hay aquí en una Sí, sala contigua, en la sala contigua está una exposición dedicada a la historia de Santa Cruz. ¿Le parece, don Luis, si repasamos un poco también de la historia de la ciudad en esa exposición que me dice que hay una sala continua? Vamos a verla. Venga. Así que esta es la exposición y aquí está el famoso cuadro de José Murphy que hablábamos antes en la sala del mismo nombre. Y me resultó muy interesante lo que me contaba de esta figura política. Sí, este cuadro es del pintor Gumersindo Robaina y representa posiblemente al personaje que es el político de mayor talla de Tenerife en el siglo XIX. Fue comisionado a Madrid para defender los intereses de Tenerife cuando se iba a hacer la división administrativa de la nación y logró que Santa Cruz fuera nombrada capital de toda la provincia. Pues si quieres podemos ver esta reproducción fotográfica que es en realidad la razón de ser de esta exposición, que corresponde al primer centenario de la victoria sobre Nelson. Es decir, esta foto sería tomada el 25 de julio de 1897. Se celebró una procesión cívico-militar desde el antiguo ayuntamiento, que estaba en el antiguo convento de San Francisco, hasta la iglesia de la Concepción. Esta calle que se ve aquí es la calle de San Francisco, vista desde la parte alta de la Plaza de la Candelaria. Es curiosa, es la colección enorme de estandartes que se congregaron y de muchas entidades culturales. Sociedad Económica Amigos del País, por ejemplo. Y estos son los estandartes originales, los que vamos a ver en la exposición. Exactamente, estos estandartes estaban almacenados en el Museo de Bellas Artes, se están restaurando porque, en fin, tienen ya más de 100 años, estaban en unas condiciones un poco precarias, se están restaurando poco a poco y las que se han ido restaurando son los que están expuestos en esta exposición. ¿Seguimos viendo la exposición, Sí, Luis? yo creo que sí. Bueno, pues aquí tenemos el cuadro que representa al general Gutiérrez. Estuvo en malas condiciones, fue un regalo al ayuntamiento y Gumersindo Robaina lo restauró. En realidad el general Gutiérrez fue el que sugirió al ayuntamiento que era un buen momento después de la victoria sobre las fuerzas británicas para solicitar de la corte la declaración de villa exenta, o sea que Santa Cruz tuviera jurisdicción propia. Quería que me mostrara también, don Luis,
este estandarte que tenemos aquí. Bueno, este es uno de los estandartes... francamente espectacular. Uno de los estandartes que participaron en la procesión cívico-militar conmemorativa del primer centenario de la victoria sobre Nelson. Este corresponde a la Villa de la Orotava. Don Luis, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos pedacitos de la historia y enseñarnos el ayuntamiento. Espero verle pronto. Encantado. Y yo continúo por el edificio. De acuerdo. Un edificio como este recibe la visita de importantísimas personalidades. Quien mejor nos lo puede contar es Jesús Nóbrega Castellano. Él es conserje y lleva muchísimos años trabajando para el ayuntamiento. Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por recibirnos. Esto está en su casa. Bueno, ¿dónde estamos exactamente, Jesús? Bueno, pues ahora nos encontramos en Antesala Murphy. Aquella de al lado es la sala Murphy. La hemos visto antes. Y es la Antesala Murphy que llamamos nosotros y la empleamos para la firma de las actas de las bodas civiles que se celebran en el ayuntamiento. Ajá. ¿Y cuántos años llevas trabajando en el ayuntamiento? Bueno, pues llevo ya 22. Desde el 2 de febrero de 1992 llevo aquí en el ayuntamiento. Y yo supongo que en 22 años habrás visto, habrá visto de todo. Personalidades importantes, ¿no? Sí, por supuesto, políticos. por supuesto. Hemos tenido desde Su Majestad el Rey, hemos tenido a don Mario Suárez, presidente de Portugal, porque tuvimos que hacer un gran despliegue en el ayuntamiento. El presidente del gobierno de Canarias. Un trabajo intenso, pero ¿y eres solo tú el conserje o hay más? No, habemos más, compañeros. Habemos aquí, claro, como el ayuntamiento está dividido, también tenemos en otras sedes. En Ofra tenemos unos compañeros, en La Granja tenemos otros compañeros, en Seguridad Ciudadana, la policía también tenemos compañeros. Y yo a los que les mando un saludo desde aquí antes que me olvide, porque a lo mejor me olvido después, me va a decir, hey, ¿qué pasa? Saludados quedan. Nos decías que en 22 años has visto de todo. ¿Qué anécdotas recuerdas así que sea simpática? Bueno, hay muchas, pero una cortita y rápida es, por ejemplo, los concejales cuando vienen a tomar posesión una vez que pasan las elecciones y se constituye el ayuntamiento. Santa Cruz tiene el eso de Santa Cruz de Santiago de Tenerife. Sí. Entonces, por aquello de los nervios del primer día que en el ayuntamiento y tal, muchos concejales vienen y dicen Santa Cruz de Santiago del Teide. Siempre se oye una carcajadilla del público y tal, del Teide y tal. Oye, me contaron también que una vez ibas a casar a una pareja. Bueno, yo no. Exacto. El concejal. El encargado de casarlo. Sí. Y que de repente el anillo que tenían que usar... vienen aquí, firman las actas y después va el funcionario, normalmente el jefe de protocolo, con la bandejita donde llevan los anillos que se van a colocar después. Y claro, los fotógrafos siempre buscan poner sus aparatos. Claro, para sacar el plano más bonito, más favorecedor para esa pareja, claro. Sí. Con la mala suerte que aquel fotógrafo puso justo en la puerta la luz. Entonces, entonces el jefe de protocolo, me acuerdo que fue en ese día, pues tropezó y se cayó el anillo. Pero vamos, que el anillo caminó por el pasillo como una rueda de un coche, Pues yo carrerilla, nada. Y no aparecía. Y no aparecía el anillo. Y buscando el anillo. Buscando y nada. El jefe de protocolo decía, lo suspendemos, vienen otro día y hacemos la ceremonia, hasta que por fin la señora de la limpieza, miren el anillo aquí, ¿dónde está? Pero vamos, había caminado bastante. Madre mía, los nervios de esa novia me los puedo imaginar. Yo te quería preguntar, ¿cualquier ciudadano puede visitar el ayuntamiento? Sí. Porque hemos recorrido el edificio, me ha parecido tan bonito, digo, sería una pena si esto no se puede ver. No, la gente viene y nosotros, tanto yo como cualquier compañero que esté por aquí, pues les enseñamos, además, agradecidos de que venga y de que vean esto, porque el salón de pleno es una joya, que yo creo que todo el mundo, si hay algún chicharrero que no ha venido por aquí, que venga. Y del resto de las islas. Exactamente. Que vale la pena. Exactamente. Muchísimas gracias por habernos atendido, muchísimas gracias por todo este cariño en esta visita que les hemos hecho hoy. Y si te parece, ¿por qué no me acompañas para ver las salas que me faltan? Vamos allá. Gracias. Vamos allá. Usted primero. Gracias.